Hola Jaime, un gusto estar acá. Si bien vamos a hablar del IRPF y del IAS, quiero preguntarte algo que viene del tema anterior, una definición casi que de docente que sos y muy claro. Se parte de la base que el capitalismo es intrínsecamente injusto. ¿El régimen capitalista puede ser justo? ¿Es justo en algunos momentos? Qué temón. Hacemos un seminario en un programa. Yo te diría que los países que creo que más se acerca a donde casi todos quisiéramos vivir son sistemas de economías de mercado con algo que decía Alejandro hace un minuto, con estados de bienestar importantes, pero son economías de mercado. No hay una contradicción, todo lo contrario. Los países que tienen mejores servicios públicos, mejores redes de contención, son economías de mercado, que combinan la eficiencia de la economía de mercado con algunas políticas públicas importantes que complementan, compensan, bueno, la palabra la pondrá cada uno, pero claramente los países que creo que casi todos, pongámoslo así, ¿a qué queremos que se parezca Uruguay? Creo que cuando pensamos en qué país queremos que Uruguay sea y buscamos un modelo, muy probablemente buscamos un país que tiene una economía de mercado. Bien, y no lo estoy contraponiendo con otras formas que hayan fracasado o no. Simplemente poner en el objeto de estudio, digamos, de la definición esto, la economía de mercado como justa o injusta. Tampoco está tan alejado de lo que vamos a hablar, porque en definitiva, hablando del impuesto, el IRPF, el IAS, es decir, impuestos que tienen que ver con la forma en que el Estado recauda. Cuando saca de los sueldos, las franjas, quiénes tienen que pagar, ¿no?, para aportar a un Estado que tiene que ser eficiente, etcétera, etcétera. Cuando hay un cambio de reglas de juego, donde algunos lo interpretan que es mayor recaudación para poder gastar más, otros dicen que no, que es mucho más justo pensándolo a mediano plazo. ¿Cómo viste toda esta discusión? ¿Cómo estás viendo toda esta discusión del cambio de reglas de juego en las franjas del IRPF? Y bueno, a ver, creo que lo que está pasando es que las reglas del juego dejan cierta discrecionalidad. Y eso es así, está en la norma, la BPC, la base de prestaciones y contribuciones, que se crea ya por el final del gobierno de Valle, ya cuando había terminado la crisis, y un poco en el aprendizaje de que el salario mínimo, que cumplía otros roles que no debía cumplir, tenía que andar como un sendero propio, se crea la BPC, que creo que fue un gran aporte para muchas cosas. Y se ajusta, la ley dice, por IPC o por IMS, por precios o por salarios. Y el gobierno puede definirlo. Incluso dice que puede moverse un 20% para arriba o para abajo. Eso nadie lo ha tocado, pero pone la discrecionalidad como un elemento de la norma. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, ahí, para tratar de ser breve y claro, creo que lo que tenemos es las dos alternativas, IPC y IMS. Si ajustamos por IPC, lo que hacemos es una realidad muy distinta si los salarios están creciendo o se están cayendo. Cuando ajustamos por IPC, ajustamos las BPC en función de la evolución de los precios. Si los salarios están aumentando por encima de los precios, está aumentando el salario real, entonces el ajustar por IPC aumentaría la cantidad de gente que paga IRPF y IAS. Eso fue lo que pasó en los últimos años. Crecían los salarios, se aumentaba por IPC y cada vez más gente pagaba IRPF. Esa era la forma de ajuste que hubo en los últimos años. ¿Qué hubiera pasado cuando cayera el salario con las reglas anteriores? Bueno, con la regla del IPC, cuando cayera el salario, iba a haber gente que iba a dejar de pagar IRPF, que es un poco lo que pide el Frente Amplio ahora. Dice, bueno, hagan como nosotros. Claro, lo hacían con salario creciendo, con salario cayendo sería distinto. Dejaría gente de pagar IRPF. El IMS, que es la opción que toma el gobierno, es la opción que es neutra. Yo creo que es la que más neutra en el sentido de no va a pagar ni más ni menos gente IRPF cuando se ajusta por IMS. ¿Por qué? Porque es que las franjas del IRPF se mueven igual que los salarios. Los salarios suben 10, las franjas suben 10. Los salarios suben 8, las franjas suben 8. ¿Qué va a pasar? Bueno, la cantidad de gente que paga IRPF que vamos a esperar es la misma. Claramente, como hay una caída del salario, ¿qué va a pasar? Va a caer el salario, va a caer la recaudación del IRPF, va a caer todo. Pero la participación del impuesto en el salario de las personas y la cantidad de personas que lo pagan no es esperable que baje, que cambie. Como el gobierno está diciendo que la economía va a mejorar y ese nivel salarial va a aumentar en el corto o mediano plazo, ahí es cuando se dice que van a recaudar más, porque va a haber gente que va a pagar más. Sí, yo diría que más bien la de va a recaudar más es recauda más que si lo hiciera por IPC. Si se hiciera como se venía haciendo, ahí sí, ahí se recaudaría. El IMS, el ajuste, el cambio que hace este gobierno no es que le hace recaudar más que antes, no, de hecho vamos a recaudar menos porque la economía sigue jodida. Vamos a recaudar más
que si lo hubiéramos hecho como propone la oposición, que era por IPC. ¿Por qué cambia? Como se venía haciendo, digamos. Como se venía haciendo, exactamente. ¿Por qué es el cambio? Y yo qué sé, acá creo que hay como dos cosas para mirar. Una primera que se ha dicho poco, me parece importante resaltar, tanto gobierno como oposición, nadie los puede acusar de contradicción. Capaz que tuvieron suerte y les conviene lo que dijeron, pero nadie los puede acusar de contradicción, porque el Frente Amplio está pidiendo que se haga lo que ellos hacían. Y el gobierno está pidiendo que se haga lo que ellos pedían que se haga cuando eran oposición. Claro, puede ser un poco confuso, pero como cambió la situación económica, justamente lo que piden unos y otros era lo que hizo el Frente Amplio cuando gobernaba el Frente Amplio, era lo que recaudaba más, y lo que hace el gobierno ahora, dada esta situación, es lo que recauda más, si bien es neutral desde el punto de vista de que no más gente va a pagar, recauda más que si se hiciera lo que propone el Frente Amplio. Y entonces, ahí, esa es la frase en la que yo me quería detener. Vos dijiste textual, se va a recaudar más que como se venía haciendo. En un momento, lo dijiste así, que si se hubiera mantenido de la otra forma, se recaudaría menos porque cayeron los salarios. A mí se me hace cortocircuito cuando me hablan de matemáticas, las letras, o sea, de verdad, literal, y me ha costado mucho entender esto y creo que a muchísima gente no sabe cuánto le va a tocar el bolsillo. Por eso insisto en esta frase que vos decías. Si se va a recaudar más, el Estado va a tener más dinero que nos saca a los trabajadores. En un momento en donde los salarios se han tenido una modificación a la baja, entonces quiere decir que hay más gente que va a pagar IRPF. No se va a recaudar más. Se va a recaudar menos porque, por lo que vos decís, porque cayeron los salarios, porque hay gente sin trabajo. Acá siempre cuando hablamos del salario y del IRPF, nos olvidamos de los que no tienen salario, los que no tienen trabajo, ¿no? Que no pagan nada porque no tienen nada. Sí. Lo que yo estoy diciendo es solo, se va a recaudar más. A ver, pongámoslo así. Si se hace lo que propone el Frente Amplio, baja el IRPF. Sí. Se pagaría menos. El Frente Amplio está proponiendo una baja del IRPF, que menos gente pague IRPF y una baja del IRPF. El gobierno plantea mantenerlo tal cual estaba el año pasado. Más o menos creo que es la forma más clara de explicarlo. La caída de la recaudación se amortigua con esto. Si queremos ¿Pero no cambian las franjas? ¿No hay una modificación en las franjas y gente que gana menos de lo que, o sea... Hoy antes... el límite son 34.000 y monedas. 500 pesos de diferencia creo que da más o menos. Claro, pero ¿qué pasa? A ver, las franjas suben, si las franjas quedaran congeladas, más gente empezaría a pagar IRPF, porque los salarios van perdiendo poder de compra y con las franjas congeladas en términos reales, más gente pagaría. Siempre que va subiendo, tal cual suben los precios y los salarios. El cambio en las franjas lo que está planteando es cuánto hacemos subir. El Frente Amplio quisiera que las franjas suban un poquito más de lo que las está subiendo el gobierno. Pero esto que tú decís que no tiene una afectación directa sobre los salarios, porque los salarios justamente son los que están subiendo poco y van marcando el ritmo del crecimiento del IRPF, sí tiene una afectación directa sobre las jubilaciones. Porque las jubilaciones se calculan en base a ese crecimiento de los salarios. Claro. Entonces, esta manera de calcularlo tiene una afectación muy clara sobre las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, ¿o no? Sobre las asignaciones familiares creo que sí creo que la BPC tiene como dos grandes usos, ¿no? Siempre nos concentramos en el IRPF y el IAS, para pagar impuestos, pero es base de prestaciones y contribuciones. Nos centramos en las contribuciones, pero las prestaciones, que es, bueno, las políticas sociales que dependen. Y ahí creo que sí es un tema aparte que creo que tenés un punto. Con el tema de los salarios y las jubilaciones, yo insisto, lo que se plantea acá es que el ajuste de la franja sea exactamente el mismo, obviamente dentro del mundo salarial. Claro, pero en un contexto... la inflación ahí? Bueno, que está... Porque si vos decís, los salarios no suben, por lo cual no sube la BPC, pero si la inflación está por encima y sigue subiendo, tu salario, que sigue siendo el mismo, pierde valor de compra. Claro. Lo hablo en el castellano que puedo... No, pero está bien. A ver, parte... La inflación fue 9 y pico y la suba de salarios fue 7 y pico. Claro. Se perdió 1 y pico de poder de compra, 1 y pico de poder de compra. Bueno, en ese 1 y pico es lo que estamos discutiendo. El Frente Amplio planteaba que las franjas fueran 9 y pico y el gobierno dice que sean 7 y pico la suba. Esa diferencia es la que estamos discutiendo. Allí, Agustín, en el gráfico dice que desde la oposición se lo tilda como un ajuste encubierto. ¿Es un ajuste encubierto? No, yo no quiero entrar como en esas valoraciones más políticas. Yo creo que, ¿qué es lo que es verdad? Si lo hacen como dice el Frente Amplio, se recauda menos. Esto recauda más que como dice el Frente Amplio. No es verdad que va a haber más gente que pague IRPF. Eso no es verdad. Bien, vamos a ver, Marguerite, ¿es un ajuste encubierto esto? No, yo le voy a preguntar a él, ya no me preguntes a mí. Yo le voy a preguntar, por ejemplo, cambiar el criterio para ajustar, ¿es para recaudar más impuestos sobre salarios y jubilaciones? O sea, ¿es aumentar los impuestos? En este caso yo creo que es para que una parte del objetivo probablemente es para que caiga menos la recaudación. Pero digo, esto es lo que la oposición, cuando esta coalición era oposición,
le decía al gobierno que debía hacer el quinquenio pasado, digamos. Pero sí, una parte de la consecuencia es recaudar, que la recaudación caiga menos. Recaudar un poco más o que la recaudación caiga menos. Cada uno lo ve como quiere. ¿Camino? Entonces, para que quede lo más claro posible, Sí, no es simple. advirtiendo que no es simple, se puede decir que con relación al cálculo del IRPF, hasta este momento se estaba haciendo de un modo, el que había aplicado el Frente Amplio, que es como de alguna manera podríamos decir el papá de la criatura, ¿no es cierto? Se había aplicado de un modo que provocaba X resultado. El actual gobierno, todos estos 15 años anteriores en la oposición, ahora en el gobierno, ejerce un cambio que evita que la caída sea mayor, entendí eso, Correcto. ¿verdad? Pero para que la caída sea mayor, para evitar esa caída, pregunto, entonces, gente que de acuerdo al cálculo previsto del sistema anterior no iba a pagar, ahora sí va a pagar. Sí, correcto. Por lo tanto- había gente que iba a dejar de pagar IRPF. Eso, entonces- Correcto, Alejandro. Te estoy siguiendo a vos, mirá que lo que estoy razonando es contigo. O sea que una persona que, de acuerdo a las reglas de juego establecidas, no iba a pagar, porque la economía se ha venido abajo, este es otro tema, resulta que ahora, por el cambio ejercido por el actual gobierno, tiene que pagar. Por lo tanto, para esas personas, este hecho no es una buena noticia y podría configurar, ahí me pierdo en cuanto a la semántica, un aumento de impuestos. Claro, el tema Sí, sí, ¿no? Yo no diría aumento de impuestos porque va a pagar la misma cantidad de gente. Y la metodología, reitero, la metodología que yo creo que está usando es la que no, la misma, si siempre se hiciera así como se hace ahora, básicamente los que pagan RPF todos los años son los mismos. No se mueve. ¿Hay gente que va a dejar de pagar, por ejemplo? Hay gente, en promedio, no. En promedio, no. ¿Qué va a pasar? Porque los públicos, los trabajadores públicos, cuyos salarios ajustaron por debajo del índice medio de salarios, sí, ahí en los salarios públicos varios van a dejar de pagar. En el tema de los salarios públicos, muchos van a dejar de pagar porque sus salarios aumentan menos de lo que aumentan las franjas, entonces mucha gente empieza a zafar del IRPF. Agustín, entre 2012 y 2018, a ver si yo estoy bien, ¿el ajuste por inflación fue mejor para la recaudación que el ajuste por IMS? Correcto. Correcto. En 2019 fue el único año en que fue mejor para las arcas del Estado, para los contribuyentes que para el Estado. Correcto. O sea, esto que hoy critica el Frente Amplio fue a la inversa. Durante 7 años, entre 2012 y 2019, le convino el ajuste, tenía esta misma lógica de hoy. O sea, Totalmente. esto puede cambiar. Esta Totalmente. realidad puede cambiar. Con un ajuste mayor de salario puede cambiar. Si el gobierno, si la coalición adapta la metodología a cómo le conviene en el futuro, entonces podemos decir que está frente a un aumento de recaudación o un aumento de impuestos. Ahora, si mantiene esta lógica como una lógica más eficiente y más justa para ajustar hay problema. los BPC, que parece ser bastante más justa, ajustar en función de salarios y no de inflación, ahí... ¿te parece? Más Sí, claro. justo ajustar en función de salarios y no de inflación. Bueno, si a vos te suben un 7% y la inflación la tenés en 9, en 11 o en 15, estás perdiendo Que lo radicalmente. diga- que lo diga No, porque él. vos hiciste la afirmación, ¿te parece No, más pero justa que lo por diga eso? él. Para mí sí, ¿Es pero más que justa? capaz que yo me equivoco. Yo creo que ahí yo no veo una... Cada una tiene ventajas y desventajas, cada una de las dos herramientas. Sí me parece importante, sobre lo que dice Fernando, que se sea coherente. ¿Y cuál va a ser la prueba de fuego? Si Que la mañana continuidad. sube el salario real, el gobierno tiene No. que mantener esta metodología. Si Claro. mañana sube el salario real, Aunque pueda cambiarla. podría Y bueno, cambiarla, pero- pero si sube el salario real y cambia el IPC, ahí sí, bueno, Claro. es solo para recaudar. Hasta ahora puede decir, mira, es lo que más me sirve para recaudar, pero yo siempre dije que prefería esto. Igual no está Y mal el la Frente Amplio, por el recaudación. contrario, La si el puede- Frente Amplio cayera el salario real y manteniera el IPC, diría, bueno, lo que hice, los dos bloques hicieron hasta ahora siempre lo que más les convenía para recaudar. Pero- Es así. pero Eso justo- sí. Lo que no- piensan filosóficamente que deben hacer. Creo No, no. que por lo que han manifestado... un interés, el capitalismo. Tengo que bueno, recaudar. claro. Volvemos Pero al ¿yo qué capitalismo. haces con la recaudación? Yo creo Lo que que acá me la conviene, base... no lo que creo que debería ser. Es lo que me pero conviene. acá la base es que se hace con lo que se recauda. También. Creo que tiene que ver con eso, porque si nosotros estamos pidiendo subsidios, el gobierno de algún lado lo tiene que sacar y es del bolsillo de nosotros, de los que trabajamos y de los que aportamos. Creo que la discusión final termina en, bueno, si me sacás. Ahora, ¿a quién le sacás? ¿Cuánto gana el que le sacás más? ¿Cómo estableces la franja? ¿Cómo estableces los límites? Y después, ¿de qué vos te llenaste los bolsillos a costa de
los trabajadores y de quienes hacemos los aportes. ¿Qué haces con eso? Lo que pasa es que Me tú parece que termina siendo tú esa la partís de la discusión. base de que el impuesto a la renta de la persona física es un impuesto justo, digamos. Y Claro. no lo es, porque no está, Claro. y menos en este contexto, está reflejando lo que tú tenés de renta. Exacto. Sino que está reflejando una cuestión que tiene que ver con ingresos. Entonces, cuando tú hablas de las franjas y quién paga y quién no paga, a mí todavía me sigue sonando ridículo que se empiece a pagar impuesto a la renta de las personas físicas como si tú tuvieras excedente de dinero cuando hablas de 34.000 pesos. Y la canasta básica, no sé, vos me ilustrarás, debe estar más cerca de los 100 para un hogar tipo. Entonces, en un contexto de desempleo, de que muchas fuentes de trabajo se perdieron, hablar de pagar más o pagar menos, o comenzar a pagar IRPF a los 34.000 pesos, realmente me parece que es una discusión que parte de una base que siempre es injusta. Después veremos hacia arriba qué es lo que pasa y cómo esas franjas se van dividiendo. Pero creo que lo que habría que subir bajo cualquier criterio sería el mínimo. Es que la por lo menos discusión- que reflejara lo que tú necesitas para comer, pagar un alquiler y pagar las cuentas. Lo que pasa es que la discusión la estamos teniendo por el fondo de la tabla. Pero tiene por repercusiones eso. en toda la tabla. Tiene repercusiones, Claro. todo tiene repercusiones en toda la tabla. Empieza porque son todas las franjas que se mueven. Claro, el 34 es lo que todos miramos, pero pega a todos los que para arriba. Y Agustín, perdón, tengo una pregunta. Y si transformamos todo esto en números, el gobierno, al cambiar la trayectoria que estábamos teniendo y advirtiendo la situación de la economía en general, ¿cuánto gana no? ¿Cuánto evita perder en números? No, la verdad, ese número no lo tengo con seriedad, Alejandro. Lo que sí me parece que tenemos que empezar a mirar, que es un poco que comentabas al principio, me parece importante. Yo entiendo que el IRPF tiene problemas y es verdad que empieza a cobrar demasiado bajo. Ahora, en ese sentido, que se ajuste por IMS, cuando suben los salarios, es mejor que por IPC, que siempre lo Claro, pero mantiene. estamos hablando de diferencias de 500 pesos ahora, por ejemplo, en este No contexto. perdamos de vista que estamos hablando de un impuesto que al 70% de los trabajadores no los toca y ni que hablar los toca a los grandes perjudicados de esta crisis, de esta pandemia, que son los desempleados. Hay pocas baterías, yo creo que es la tercera vez que vengo acá y digo algo parecido, pero realmente lo creo. Creo que no hay abundancia de recursos y hay que focalizar los recursos en quienes más lo necesitan, que básicamente son los desempleados, los trabajadores informales, no son los trabajadores formales de altos ingresos. Quienes pagamos IRPF, que es verdad que empieza a cobrar demasiado abajo, que tenemos que apostar a que sea más arriba, somos un grupo de privilegiados en este país. En ese sentido, yo pondría el foco de lo que va a pasar más en la otra parte, la parte de las prestaciones. Claro. Que es verdad que al ajustar, las prestaciones se ajustan un poco menos y creo que eso tiene que venir de la mano y creo que va a venir, vamos a ver, porque creo por algunas cosas que ha hecho el ministro Barto los últimos días, creo que va a venir de un refuerzo de algunas políticas sociales para los desempleados, para los trabajadores informales, para los desempleados, para las familias con niños, que son realmente los grupos vulnerables. A veces los que el otro día un colega ponía en Twitter y me pareció muy inteligente es, toda la discusión en Twitter era sobre el IRPF, que mostraba lo sesgado que está la discusión pública, el poder de incidir en la discusión que tenemos ciertas personas educadas y cómo a las mayorías que realmente están complicadas, el IRPF es un no tema para ellos. Claro. No quiere decir que no es importante, yo creo que el IRPF necesita mejorar, pero no es el problema de los que están pasándola peor y creo que es ahí donde debemos reforzar recursos. Que son los que sí pagan OCE, pagan UTE, pagan impuestos de primaria, bueno, en caso de que tengan sus propiedades, pero ahí sí los aumentos de tarifa directamente los involucran y los perjudican. Sí, sin duda. Yo creo que ahí la respuesta tiene que venir por políticas focalizadas, como se hicieron el año pasado, pero tiene que extenderse en el tiempo, y creo que ahí la buena noticia para Uruguay es que le quedan tiros, digamos, en el cartucho. Lo que pasa es que las políticas focalizadas están muy limitadas por el tema de la pandemia también. Los planes sociales del gobierno, lo hablábamos la semana pasada, en una cantidad de aspectos no se han visto, porque la pandemia ha destinado recursos, tiempo, pienso, para tratar de ir paliando lo que ha sido un año muy complicado, el primer año de gobierno, ¿no? Sí, sin duda fue un año complejo. Creo que hubo algunas cosas, a ver, el instrumento más alto fue la duplicación de la tarjeta Uruguay Social, que creo que es un buen instrumento. Después el gran instrumento fue el fortalecimiento de los seguros por desempleo, que también es importante porque ahí apoyamos a la empresa atado que mantenga el puesto de trabajo, apoyamos a la empresa a la medida que mantenga el trabajador. Y bueno, creo que una cosa que les pasó a algunos países, a Brasil en particular, fue que hizo un gran despliegue, una especie de renta básica muy generosa que le elevó la popularidad a Bolsonaro tremendamente, y en septiembre empezaron a desenchufar, y ahora básicamente no hay recursos, tiene un déficit enorme. Bueno,
Uruguay creo que es una política que le permite sostener más en el tiempo y bueno. Más gradualista. Más gradualista y que este año tenemos que ver nuevos refuerzos porque si bien la pandemia empezamos a ver la luz en el horizonte, el tema del trabajo, el tema del desempleo va a seguir golpeando todo el año. Pero eso era ya antes de pandemia. Pero sobre eso, Y ni siquiera estamos lejos de recuperar el nivel pre-pandemia, que ya era malo, como decía Jaime. Entonces, como eso todo va a lo que seguir se ahí, viene. creo que las políticas de apoyo a esa población tienen que seguir. Agustín, sobre eso, puedo hacer una pregunta, justamente aprovechando tu visita, que siempre es tan agradable y tan bienvenida. Bueno, con relación al tema anterior, me parece que sigue siendo un poquito la madre del borrego. Bueno, primero que desde la perspectiva política, lo que vos decís que me parece formidable es que a ningún bloque se le puede reprochar inconsistencia conceptual política, porque en todo caso son fieles a lo que han dicho. Y eso en política me parece que es muy importante, porque habla de coherencias. Después tenemos los sesgos naturales de las libertades, con las que todos tenemos derechos a ver el mismo fenómeno de manera Por ahora los beneficia, ¿no? Pero, claro. Hacer lo que dijiste cuando te beneficia es más fácil que cuando no, pero vamos a ver. En todo caso, me parece importante saber a cuánto asciende, de qué número estamos hablando, para ver de alguna manera si valió la pena el revuelo. ¿Me explico? Para que la oposición, con todo derecho también, le acuse al gobierno. Mirá, le estás metiendo la mano a ciertos laburantes. Ahora, aprovechando lo que decía recién Jaime a propósito de la economía, lo que ha sido este año, cuando se discutió el presupuesto, más allá de los legítimos sesgos acerca de la mirada del Estado, etcétera, 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 arriba de la mesa también había una especie de potencial crítica al presupuesto adoptado, en el sentido que era un tanto optimista, además, acerca de cómo iba a evolucionar la economía del planeta en general y del Uruguay en particular. Ya estamos casi en el segundo mes del año. Desde esa perspectiva, ¿eran razonables esas miradas que sostenían que era un tanto optimista además el presupuesto? Sí, creo que en ese sentido, sobre todo el último trimestre del 2020 y el inicio del 2021, va a ser bastante peor de lo que el presupuesto y la mayoría de los economistas creíamos hace 6 o 7 meses. Digamos, desde que en Uruguay, la temporada turística en Uruguay fue muy mala y en junio, julio, que nos iba bien todavía, teníamos esperanza de que pudiéramos tener otra cosa. De que no fuera tan mala. De que no fuera tan mala. Entonces, sí, sin duda, el crecimiento, la caída del producto en 2020 fue bastante mayor de lo que ponía el presupuesto. Y en el 2021 vamos a ver cómo es el rebote, que puede estar más o menos en línea, pero partiendo de una caída mucho mayor. Lo que es claro es que en algún momento pensamos que el crecimiento 2021 iba a ser mayor que la caída 2020 y hoy tenemos la certeza que la caída 2020 va a ser bastante mayor de lo que va a ser el crecimiento 2021. Que no va a compensar el rebote, no va a compensar y vamos a tener que esperar por lo menos hasta el 2022 para recuperar todo lo que perdimos en 2020. Entonces eran razonables esas críticas. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Porque hoy hablábamos de que la inflación estaba por arriba del 9% y hablábamos de un aumento de salarios del 7%. Claro. Me llegan infinidad de mensajes de funcionarios públicos y el decreto de Presidencia de la República en donde el aumento fue del 4,41% para los empleados públicos. Por lo tanto, se aumentó menos, pero se recauda más. Claramente los salarios públicos, creo que el ajuste de los funcionarios públicos estuvo por debajo de la inflación, bastante por debajo, y fue uno de los factores que se usó para bajar el gasto público. Eso es así y está claro. O sea, en funcionarios públicos incluimos COFE habla de 5% de caída del salario real. Claro. Sí, está en esa línea, sin duda que está en esa línea, esos números son fáciles de verificar, sí. Pero además el cálculo... Con total sinceridad, yo sé que está muy bien que todos defendamos lo nuestro. De vuelta, los funcionarios públicos no son los que están complicados. No es donde tenemos que poner las baterías, a mi juicio, y es verdad que tiene que haber un compromiso de recuperar el salario. Pero pará, cuando hablamos de funcionarios públicos no hablamos solamente de la gente que trabaja atrás de una computadora, hablamos de maestros, hablamos de todo hablamos de gente de la salud. O sea, hay gente que sí está complicada dentro de los funcionarios públicos y que el aumento lo tocó tan fuerte porque la inflación subió prácticamente el doble de lo que subieron los salarios, que también se ve afectado por esta forma de aumento del IRPF. Bueno, del IRPF no, porque justamente ellos, como el salario les sube menos que las franjas, muchos de ellos van a dejar de pagar IRPF. Bien. El IRPF ellos no. A ellos sí, lo que sí los toca, que es verdad que vos decís, es que la inflación les comió una parte de 4 puntos del salario. Eso es así, no hay duda. Justamente con ellos el IRPF no hay lugar porque al revés, la franja sube más, entonces muchos de ellos dejan de pagar IRPF. Agustín, hablemos un poco de las jubilaciones porque es una discusión que se está dando en estos momentos. Está la comisión que está analizando el tema. Se ha tomado con mucha seriedad ahora sí la reforma del sistema previsional, que es obviamente no solo el sistema previsional como tal, sino algunas de las cajas que están dejando mucha plata por el camino. ¿Qué tanto incide esta situación del sistema previsional en general
para que las cuentas estén como están? Y bueno, sin duda, muchísimo, buena parte del deterioro fiscal de los últimos años está por un problema grande en el sistema previsional, pero tampoco es esperable que la reforma nos va a solucionar el problema fiscal el año que viene, lo va a solucionar en el mediano y largo plazo. Yo creo que la reforma previsional y que Uruguay, el gobierno, pero el Uruguay todo, logre procesar maduramente una reforma previsional, es sobre todo una gran señal de que es un país que quiere hacer reformas, que quiere avanzar, que quiere ir laudando temas que claramente... El sistema previsional tenemos una bomba de tiempo ahí que, bueno, en un momento eso, si no hacemos nada, cuanto más dejemos pasar el tiempo, más complicado es. No va a ser la solución de corto plazo, sí es un alivio en el mediano y largo plazo sobre todo, pero sobre todo en el corto plazo es una señal a los mercados, a los inversores, a las personas. Pero hoy cuesta plata, pero hoy le cuesta mucha plata al país eso. Sin duda, lo que estoy diciendo es que hacer la reforma no nos va a ahorrar plata en el corto plazo. Porque cuando haces una reforma vos no le vas a cambiar las reglas de juego al que tiene 58 y se jubila en 2 años, o al que ya tiene causal y no se jubiló. A ese se la tenés que respetar. Los derechos adquiridos, digamos. Sí, el derecho adquirido. A mí, que tengo 33 años, me van a cambiar las reglas de juego, claro. creo. Pero no... No está bien que vengas a decirlo así en esta mesa, ¿no? Que vengas a tirar la edad sobre la mesa con esa liviandad. Pero lo que quiero decir... Margarita ha jugado. Lo que quiero decir, Jaime, es que... Tranquilo. Demora, una reforma de ese tipo demora en aliviar la fiscalidad. Es importante como señal, pero demora en aliviar la fiscalidad. Claro, porque, digamos, forma parte de todo esto también, cuando hablamos de recaudación, y de alguna manera estaba implícito en lo que decían los compañeros, tiene que ver con, bueno, un Estado que le cuesta al país mucho dinero, hay que tratar de tener en las arcas la mayor cantidad de dinero para utilizarlo de la mejor manera posible. Y si tenés algunas zonas de todo ese Estado que te hace perder dinero, ahí estás frente a un problema. Tal cual. Si haces la reforma, lo que vas a poder mostrar es una trayectoria. No es tan grave el déficit de este año, no es tan grave que aumente la deuda de este año. Lo que es grave, y creo que lo que nos está pasando, es que la trayectoria era francamente insostenible. Es que si no haces nada acá, hoy es 5, mañana 5,5, pasados 8, traspasados 12, y la deuda producto se te va al 100 en un par de años. Lo que vos tenés que mostrar es que en el mediano plazo no te va a pasar eso. Si este año gastás un poco más, te tenés que mostrar lo que es el déficit fiscal estructural. Y tampoco estas reformas del IRPF y eso tampoco tapan agujeros, esos agujeros. Son cosas muy micro, muy micro. Claro, pero lo que pasa es que a veces el tono de la discusión, el ruido de la discusión, nos parece que es un tema macro. Totalmente. Totalmente, como sí lo es la reforma previsional y como si esto es un tema totalmente trivial y que no va a cambiar mucho en ningún caso, se haga una u otra. De hecho, es muy poquito lo que cambia. La reforma previsional sí. Hacer una reforma previsional que el sistema político logre tramitar una reforma del sistema previsional madura, que toque los intereses de todos, porque algunos quieren hablar de la caja militar, pero no quieren hablar de la caja bancaria, otros al revés. Bueno, que todas las cosas que claramente tienen problemas, que son varias y distintos tipos, y algunas cosas que son más de derecha, otras más de izquierda. Todos se sientan y dicen, mirá, vamos todos a poner lo que nos toca, vamos todos a... Hay una reforma posible en la medida que todos estemos dispuestos a compartir el costo político de ello, y ahí sí se eleva la vida del país. No debería haber temas tabú en todo eso, digamos. No debería. Cajas tabú. No. El sábado Un Solo Uruguay afirmó en su proclama que el gobierno había perdido la oportunidad en el presupuesto quinquenal de hacer una reestructura seria, de cerrar oficinas, de achicar la burocracia. ¿Te parece que es correcta esa afirmación? Creo que sí. Creo que, a ver, no, el presupuesto, contrariamente a lo que dice uno y otro, no fue un presupuesto que cerró oficinas, no, fue un presupuesto que hizo un ajuste tocando algunas variables, pidió un achique del gasto corriente, algunas oficinas, pero no cerró oficinas, no cerró dependencias, algún programa, alguna oficina cerró un programita, pero no cambió la arquitectura del Estado para nada. El Estado uruguayo sigue siendo el mismo, para bien los que les gusta y para mal los que no les gusta, como la gente de Uruguay. ¿Pero pensás que había espacio para hacer un más profundo, digamos, que el Uruguay soporta una reestructura más profunda? Si me preguntan a mí, más una opinión más, creo que de la ciencia política, creo que no había... las preferencias políticas no estaban alineadas con eso. No creo que el gobierno estuviera en el espíritu del gobierno, en el programa que votó, de la coalición, ni que hablar de la oposición, ¿no? Pero la coalición no creo que era en sus preferencias políticas hacer eso. En la mediana de la coalición, ¿no? Habría gente de la coalición que sí, pero de la cual presión a toda la coalición para hacer algo así. No, y además en el año de pandemia también se hace muy complicado hacer esas reformas, ¿no? Por eso yo decía, la pandemia condicionó muchísimo todo.
Sí, claro. Cambió la regla de juego totalmente, ¿no? Lo que se hablaba el 1 de marzo cambió todo. También son oportunidades, ¿no? Hay oportunidades de mover cosas que son más difíciles de mover. Y bueno, y de discutir cosas con otra... Yo creo que nunca estuvo uno, mira, al revés, cuando en la campaña electoral el actual gobierno le decían, vos venís a cerrar todo, y no, yo no vengo a cerrar todo, yo voy a hacer algunos cambios, voy a recortar algunas cositas. Y yo creo que más o menos fue un ajuste que, a ver, hubo una baja de salario real de los funcionarios públicos, hubo ajustes de gasto corriente a las oficinas, acá jerarca. En la micro se le pidió, mira, vos fijate cómo puedes gastar un 10% menos. A cada uno se le pidió que resuelva, pero no fue, mira, este ministerio, no, eso ni se dijo, y entonces como no se dijo y no se votó, es difícil que después se pretenda que se haga. Cuando tú hablabas de políticas focalizadas, ¿no? Decías, bueno, tal vez estos cambios no modifiquen demasiado, sino que hay que poner la mirada en quienes están más desfavorecidos. ¿A qué te referís? Porque ha habido un incremento, pero por ejemplo para la oposición ha sido insuficiente, ¿no? La ministra de Economía hablaba de, bueno, que el máximo de las ayudas creo que llega a unos 15.000 pesos para un hogar tipo, si se suman todas las distintas prestaciones, tarjeta alimentaria, asignaciones y demás. ¿Cómo se hace? Y bueno, yo creo que, a ver, cuantitativamente me es difícil hacer la evaluación así en el aire. Yo creo que cosas del tipo de las que yo el año pasado es necesario reforzarlas y hacer más. Yo, el cuidado que tendría, y sobre todo con esos mensajes más de esas demandas más de la oposición, es no sabemos cuándo termina esto. No tenemos claro si termina en 2, en 3, en 5, en 8 meses. Si se hubiera hecho una renta básica hiper generosa en abril, probablemente el combustible se hubiera acabado durante el año, como le pasó a nuestros vecinos. Ahora, hipergeneroso, no tengo más tiempo. que es hipergeneroso. Creo que lo que es importante es seguir reforzando las ayudas, asignaciones familiares, seguro de desempleo. Yo creo que en esas dos tenemos como las grandes... Pero el seguro de desempleo no abarca el sector informal que tú decías, ¿no? No. Por eso tenés mucha razón con eso, empleo informal y sobre todo que puedan tener continuidad durante el año y que no cuestionen la viabilidad de las mismas. Agustín, sospecho que nos vamos a ver pronto. Gracias por Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos. Nosotros seguimos adelante en el debate en vivo en la tele, hacemos una pausa y luego otro tema para seguir aquí en esta bocanilla. Ya venimos.